La plataforma de observación del Salón Meridiano se curvaba como el interior de una perla. Sus ventanas panorámicas enmarcaban el tranquilo ballet de naves de carga y pasajeros que se recortaban contra el horizonte estrellado. Vanella se encontraba en la entrada. Su piel azul pálido reflejaba el suave resplandor de los paneles bioluminiscentes del techo, que recordaban a las lunas gemelas de su mundo natal. Con 7 metros de altura, sus elegantes curvas, casi onduladas, llamaban la atención sin esfuerzo. Su túnica diplomática de fase metálica oscura, surcada por finas líneas cian, la identificaba como una embajadora de alto rango del colectivo Volante, una de las 3 especies fundadoras de la Cooperativa Galáctica. Era, sin duda, una de las figuras más poderosas de los 12 sistemas estelares, aunque increíblemente nerviosa. «Madre, tus biogramas fluctúan», dijo una voz baja a su lado. Miró a su hija Kira, a quien estudiaba con la indiferencia clínica de una niña mucho mayor. A sus 9 años, el equivalente a 9, Kira había heredado los brillantes ojos turquesa y los delicados rasgos de su madre. Su piel, sin embargo, era de un suave color lavanda, un regalo de su padre. Llevaba un vestido infantil tradicional balanturiano con estampados en rojo pop y dorado que se extendían sobre una tela morada oscura y aferraba un peluche que parecía un caballo de 6 patas con alas de mariposa. «Estoy completamente tranquila», respondió, ajustándose las pulseras doradas de las muñecas. «Tiene el pulso un 14% elevado y los cromatófonos de sus mejillas muestran patrones de estrés». Kira inclinó la cabeza. «Además, has revisado su dispositivo de comunicación en los últimos 3 minutos. He revisado los informes diplomáticos. Has comprobado si el señor Chris canceló». Abrió la boca para protestar, pero la volvió a cerrar. No tenía sentido mentirle a una niña que sabía leer datos biométricos y libros infantiles ilustrados. Fue idea de su supervisor. Dijo, en cambio, una oportunidad para el intercambio cultural. La llamó. Al parecer, estaba, y cito textualmente, demasiado concentrada en el trabajo después de la muerte de su padre. Kira reflexionó sobre esto. Han pasado 4 años. El dolor no tiene fecha de caducidad. La soledad tampoco. Ted sintió la dulzura de Tade en su interior. Alisó un mechón de cabello ardiente de Kira, otro legado de su padre, precisamente de ese tono, y no dijo nada. El Salón Meridiano era el restaurante más exclusivo de la estación Arbel, una vasta plataforma orbital que servía como principal centro de comercio de la humanidad. El restaurante estaba ubicado en el anillo superior de la estación, donde la gravedad artificial se calibraba para diferentes especies y el menú ofrecía platos de 17 mundos diferentes. Era un lugar donde se firmaban tratados, se amasaban fortunas y, ocasionalmente, se emparejaba a un diplomático extremadamente desagradable con los ojos vendados. El M, un hombre exigente de sienes plateadas y una ceja siempre levantada, la acompañó a una mesa en un rincón que ofrecía privacidad y una vista despejada de los jardines exteriores de la estación. Una maravilla técnica que hizo posible que la floreciente Sansenspiral creciera para mí en la ladera exterior. La embajadora era Nella, dijo, ajustando su silla con precisión teatral. Su acompañante aún no ha llegado. ¿Puedo traerle algo de beber mientras espera? Agua, la mezcla mineral de Calisto, si la tiene. Por supuesto. Se volvió hacia Kira. ¿Y para la señorita, tiene leche con miel?, preguntó Kira. Sí, por supuesto, importada de los Alpes. Entonces me gustaría eso, por favor, con exactamente 3 cubitos de hielo. La esterilla reprimió una sonrisa. 3 cubitos de hielo de Genaue. Después de que se fuera, Kira colocó el peluche con gran ceremonia sobre la mesa para que pudiera mirar por la ventana. Se llama Brumble, anunció, sin dirigirse a nadie en particular. Nunca ha estado en un restaurante elegante, así que tenemos que asegurarnos de que tenga una buena experiencia. Está nervioso. Encuentra gente. Extraño. Taze comprendió la inquietud. ¿Qué le parecía tan extraño a Brumble? Solo tienen 2 brazos. ¿Cómo llevan sus cosas? Con mucho cuidado, supongo. Kira soltó una risita que siempre le recordaba a Tetus las campanillas de viento en una tormenta de verano. Era una risa típicamente humana. Nada superaba el melodioso trino de los niños Valante de pura raza. Algunos de los miembros más tradicionales de su especie habían sido en Pirk cuando se casó con un diplomático humano 12 años atrás. Algunos todavía lo eran. A Tetus había dejado de importarle sus opiniones hacía años y meses.
Inspeccionó el restaurante y se fijó en los demás comensales, un grupo de comerciantes Gatari encorvados sobre borradores de contratos. Sus rasgos anfibios brillaban en la tenue luz. Dos parejas humanas compartían una mesa más grande, brindando con champán y riendo. Cerca de la entrada de la cocina, un camarero discutía en voz baja con un cocinero sobre una orden de cambio, y allí, en una pequeña mesa detrás de un hombre y una niña estaban sentados junto a una maceta colgante con orquídeas Venus. El hombre llevaba una chaqueta de cuero marrón, desgastada, sobre una sencilla camisa oscura. Su cabello era color arena, corto, pero ligeramente irregular, como si se lo hubiera cortado él mismo. Una barba corta le cubría la barbilla, intercalada con las primeras canas. Sus manos, agarrando un vaso de líquido color ámbar, eran ásperas y desgastadas. Manos de trabajador, no los suaves dedos de diplomáticos y gerentes que Tyles solía encontrar, pero fueron sus ojos los que la apoyaron. Incluso desde el otro lado de la habitación, pudo ver la particular quietud en ellos, la alerta de alguien que había visto demasiado y lo había forjado en una especie de armadura. Junto a él estaba sentada una niña, de unos 6 años, con un suéter lavanda con un personaje de dibujos animados. Su cabello castaño estaba trenzado en moños irregulares, y dibujaba diligentemente en una hoja de papel, sacando la lengua en señal de concentración. En la mesa, junto a sus crayones, estaba sentada una pequeña muñeca de pelo lanudo. Madre se giró. Kira miraba fijamente la misma mesa, con sus ojos turquesa muy abiertos. El suéter de la niña tenía la imagen de Brumbler. Volvió a mirar. El personaje de dibujos animados del suéter de la niña era efectivamente una criatura de 6 patas con alas de mariposa, aparentemente un personaje popular de un programa infantil que se transmitía tanto en la Tierra como en el planeta. «Es el mismo programa», dijo Kira en voz baja, con la voz apagada por la importancia de la coincidencia. «Mamá, ve el mismo programa. Me han dicho que muchos niños lo ven, pero ahora está aquí con el mismo suéter». Kira Klatz gruñó con más fuerza. «¡Qué coincidencia!». Tetus, que llevaba 30 años calculando probabilidades políticas y resultados diplomáticos, extrañamente no pudo responder. Las madres regresaron con sus bebidas y Tetus volvió a revisar su comunicador. Edith llevaba 12 minutos de retraso. Una notificación brilló en el rabillo del ojo, probablemente la delegación de Gatari Andel solicitando otra reunión. Pero la ignoró. Madre Kira dijo que Tude no viene. O no lo sabemos. Su administradora la ha puesto en contacto con el subdirector Morrison, de la Oficina de Comercio. Tiene 63 años, se ha divorciado 2 veces y considera prematura la ley de integración Lanti. Lo busqué. Tetus miró fijamente a su hija. ¿Cuándo te enteraste de eso? Durante la sesión informativa de seguridad, su expediente personal no estaba completamente cifrado. Kira dio un sorbo a su leche con miel. Además, tiene alergia a todo, lo que descarta la mitad del menú, y su actividad en redes sociales sugiere que colecciona armas antiguas. No creo que sea compatible con ella. Kira Vanilla, hablamos de acceder a archivos bloqueados. Dijeron que no lo hiciera sin una buena razón. Protegerla de una mala me pareció una buena razón. Sir, no había discusión. Tetu se hizo a un lado y volvió a revisar su comunicador. 16 minutos tarde. Diplomáticamente hablando, eso era una demostración de fuerza o un insulto. En cualquier caso, sugería un defecto de carácter que prefería no explorar más. «Quizás deberíamos ir a cenar», dijo. «Solo nosotras dos o Kira». Kira se levantó de la silla. «Podríamos cenar con ellos». Antes de que Tai pudiera objetar, su hija ya corría por el restaurante con Brummel bajo el brazo, dirigiéndose directamente a la mesa del hombre y la niña. Las violaciones de protocolo por sí solas podrían haber llenado una valija diplomática entera. Tai se levantó y lo siguió, porque ¿qué otra opción le quedaba? El hombre levantó la vista cuando se acercaron y lo observó. Su expresión osciló entre la sorpresa, el reconocimiento, el cansancio, finalmente, algo parecido a una cautelosa curiosidad. Se levantó por reflejo, notó una especie de educación aprendida desde pequeños, y casi tiró su vaso. «Disculpe la interrupción», dijo con una voz cuidadosamente neutral. «Mi hija se fijó en el suéter de su hija, y tienen a Brumble», anunció Kira, señalando el caballo de dibujos animados en la ropa de la niña. «El verdadero Brumble de Starling Meadows». El hombre abrió mucho los ojos. «Ya conoces Starling Meadows. Es mi programa favorito. Brumble es el mejor personaje porque puede volar, pero le teme a las alturas». «Precisamente de eso.
La niña prácticamente temblaba de emoción. Tiene que ser valiente, incluso cuando tiene miedo. Eso es lo que significa ser valiente. Exactamente. Los dos niños se miraron con la profunda conexión de almas gemelas, y algo en su pecho se relajó un poco. El hombre, que era tan alto como ella y alto para ser persona, se aclaró la garganta. Lo siento, no lo sé. Eres la embajadora Vanella, ¿verdad? Sí, es cierto. De acuerdo. Se limpió la palma de la mano en la chaqueta y luego le ofreció la mano. Beck, espera, esta es mi hija. Tace estudió la mano un momento. Los rituales humanos de saludo aún le parecían extraños, pero los había aprendido bastante bien. Le tomó la mano brevemente. Su agarre era firme, pero no áspero. Las yemas callosas de los dedos rozaban su piel, más tersa. Es un placer, señor Hood. Esta es mi hija, Kira. Tiene la piel tan hermosa, dijo Rosie, mirando a Tace con la inocente honestidad de una niña. Es como el interior de una concha. Rosie, dijo Beckett, ruborizándose. Hemos estado hablando de comentar la apariencia de la gente, pero es un cumplido. Las conchas son hermosas. Gracias, dijo Beckett, genuinamente sorprendido de que lo dijera en serio. Su suéter también es muy bonito, sonrió Rosie. Se hizo un silencio incómodo, de esos que se hacen cuando los adultos se dan cuenta de que no tienen un plan para una situación. Entonces Kira tomó la iniciativa. Deberíamos sentarnos juntos, dijo. El acompañante de mamá no vino. Y parecía que necesitabas compañía. Kira, dijo Tetus, avergonzado. Pero Beckett soltó una breve y sorprendida risa. Una risa que suavizó las arrugas de sus ojos. Al parecer, tiene razón en ambos casos, dijo, señalando las sillas vacías. Por favor, si quieres, me encantaría tener compañía. Tetus dudó. Todos los protocolos que conocía le decían que esto no era inapropiado. Una diplomática de alto rango sentada con civiles extranjeros, abandonando su reunión programada y dejando que su hija dictara las interacciones sociales. Era el tipo de socialización espontánea que provocaba notas de preocupación de sus superiores. Pero Kira ya se estaba deslizando hacia el cubículo junto a Rosie, mostrando su canica, y las dos chicas se enfrascaron al instante en una profunda conversación sobre qué episodio de Starlit Meadows era el mejor. No estaban de acuerdo. Kira prefería la cueva de cristal, mientras que Rosie estaba emocionada con la gran carrera aérea. Teto se sentó. Espero no estar molestando, dijo. Créame, embajador, esto es lo más emocionante. Algo que me ha estado pasando desde hace unos 2 años. Beck saludó a un camarero que pasaba. ¿Podríamos traernos algunos menús y quizás algunos de esos panecillos? Por supuesto, señor. Después de que el camarero se fuera, Beckett se recostó y observó a Tetos con el silencio atento que había notado antes. Así que se levantó, lo cual, al parecer, era su mala suerte. Las palabras le salieron con facilidad, sin coqueteos, simplemente como una constatación. ¿Debería buscarlo y mirarlo con decepción? Dicen que mis miradas de decepción son devastadoras. ¿Tú no? Gritó Rosie, sin levantar la vista de su conversación con Kira. Solo estás triste. Gracias, cariño. Yo también te quiero. Teto se encontró sonriendo. Sonriendo de verdad, algo que no había hecho en mucho tiempo. Pareces tener las manos ocupadas, siendo padre soltero de un niño de 6 años mucho más inteligente que yo. Sí, las manos ocupadas. Eso lo resume bastante bien. Hizo una pausa, y algo cruzó fugazmente su rostro. Su madre murió hace unos años. Un problema con un barco de carga cerca de Keyerangur. Sellos defectuosos, un vacío frío. Todas las cosas que pueden salir mal con un transporte barato. Lo siento. Gracias. Nos las arreglaremos. Asintió hacia Kira. Su padre, diplomáticamente. El incidente ocurrió hace 4 años. Hubo un atentado con bomba en la conferencia de la unidad en Vestralprem. Él estaba allí. Protegió a 3 niños de la explosión. Beck reflexionó un momento. Luego simplemente dijo que parecía un buen hombre. Y lo era. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de 2 personas que entendían algo sobre la pérdida que no se podía explicar, solo reconocer. La camarera regresó con los menús y los panecillos, y los siguientes minutos transcurrieron con los pedidos habituales. Las chicas pidieron pasta con mantequilla. Sin verduras, dijo Rosie con firmeza. Gruns es sospechoso. Pidió un tazón de cereales Balante tradicional con verduras aliñadas. Beck pidió un stack, poco hecho,
con los acompañamientos habituales. No eres lo que esperaba, dijo después de que la camarera se fuera. De un hombre solo con su hijo en un restaurante muy por debajo de él. De alguien de esta estación. Beckett se encogió de hombros. Tengo un contrato temporal, principalmente reparaciones mecánicas. La estación de Arbel funciona con equipos que deberían haber sido reemplazados hace 10 años, pero los recortes presupuestarios siguen retrasándolos. Así que contratan a gente como yo para arreglar las cosas hasta que puedan permitirse una reparación adecuada. Partió un panecillo por la mitad, nada glamuroso, pero mantiene las luces encendidas. En el sentido estricto de la palabra, eres mecánico. Antes eras muchas cosas. Piloto de carga, paramédico. Durante los conflictos fronterizos, estuviste en el Coro de Defensa Territorial. Eso explicaba las cicatrices en sus manos, la peculiar quietud en su mirada. Estuviste un tiempo en el ejército. Te fuiste cuando la madre de Rose se embarazó. Pensaste que alguno de nosotros debería tener un trabajo donde no nos dispararan. Miró a su hija, que le mostraba a Kira su colección de crayones con la seriedad de un conservador de museo. Probablemente fue una buena decisión. Te observó a las chicas juntas. Kira volvió a reír, con ese tintineo como el de una campanilla de viento. Y Rosie demostraba su técnica de dibujo con gran seriedad. Se llevan bien, observó. Los niños no necesitan mucho, solo alguien que hable su idioma. Kira no suele aclimatarse tan rápido. Han heredado la cautela. Beckett sonrió. Rosie es todo lo contrario. Adoptaría toda la estación si la dejara. La semana pasada intentó hacerse amiga de un dron de mantenimiento llamado Gerald. ¿Respondió Gerald? Le llamó por el VIP, lo que ella interpretó como una firme promesa de amistad. Llegó la comida y, durante un rato, la conversación se centró en comer. Las chicas charlaban entre bocado y bocado. Crearon un universo imaginativo compartido en el que Brumbel y Roses Poop, a quien por razones que ninguno de los dos niños podía explicar, se llamaba Princesa Spaghetti, vivían aventuras juntos. Tai se relajó gradualmente. La tensión que inconscientemente había cargado dentro de ella se disipó lentamente. Entonces su comunicador sonó. Miró la pantalla. El mensaje estaba marcado como urgente y provenía de la oficina de su supervisor. El director Morrison envía sus disculpas. Conflicto de agenda. Por favor, reprograme para cuando le convenga. El mensaje era largo, llegó 23 minutos tarde, y él envió un mensaje de texto. Ni siquiera un mensaje directo, solo una nota burocrática pasando por los canales adecuados. ¿Malas noticias?, preguntó Beckett. Mi cita finalmente se disculpó. Al parecer, tenía un conflicto de agenda. Es solo una forma educada de decir que cambió de opinión. ¿No? Probablemente. Dejó el dispositivo a un lado. Debería estar ofendida. Estoy más aliviada, porque de todos modos no ibas a ir. Mi jefe lleva 18 meses intentando encontrarme una pareja adecuada. Cree que mejorará mi imagen pública. Al parecer, un diplomático viudo que se concentra demasiado en el trabajo pone nerviosos a los votantes. Beckett frunció el ceño. Esa es la peor razón para una relación que he oído. La política rara vez es romántica. Sí. Pero aún así, deberías estar con alguien porque quieres, no porque lo prediga una encuesta. Tetus abrió la boca para responder. Para explicar las complejidades de la gestión de la imagen diplomática, la presión que sufren las figuras públicas para mostrar cierta vida. Pero las palabras murieron antes de que pudiera pronunciarlas, porque tenía razón. Era una razón terrible, y ella la había aceptado porque era más fácil que admitir que ya no estaba. No estaba lista para desarrollar sentimientos por nadie. Papá, dijo Rousey de repente, ¿puede venir mañana? Quiero enseñarle una colección de rocas. Beckett parpadeó. Cariño, la embajadora está muy ocupada. Seguro que tiene citas importantes. De hecho, Teto la oyó decir, mañana está relativamente libre. Kira se dio la vuelta con los ojos abiertos de par en par. Solo si no es molestia, añadió Teto rápidamente. Beck la miró largo rato, notando su cálculo, no con la frialdad de un político, sino con la cautela de quien quiere evaluar si algo maravilloso es demasiado bueno para ser verdad. Nos alojamos en el bloque de abajo, dijo finalmente. Sección C, apartamento 372. Nada especial, el lujo está sobrevalorado. Se rió con la misma sorpresa de antes y negó con la cabeza. Bueno, mañana entonces. El resto de la cena transcurrió rápida y tranquilamente, como Teto no la había experimentado en años.
Beck contó historias de su trabajo, de una fuga de refrigerante que había arreglado y que resultó ser consecuencia de una plaga de ratones en la estación. Nadie sabía cómo habían llegado allí, y ya nadie preguntaba por ello. De un sistema de navegación que pitó como un loco porque alguien derramó café en la placa de circuito equivocada. De la interminable historia de sus intentos por enseñarle a atarse los zapatos. De nuevo, le contó cosas que ella solía guardarse para sí misma. Los desafíos de retratar una especie con percepciones sensoriales tan diferentes a las humanas. Su amor secreto por las películas de acción terribles con personajes humanos. La forma en que Kira a veces hablaba en sueños, recitando fragmentos de canciones que solía cantar su padre. Cuando llegó la cuenta, las chicas se desplomaron en sus sillas. El subidón de azúcar era inminente. Taze buscó su tarjeta de crédito después, pero Beckett fue más rápido. «Por favor», dijo, «déjame». «Para nada, te han dejado plantada esta noche. Lo mínimo que el universo te debe es una comida gratis». Le entregó la tarjeta al camarero antes de que ella pudiera objetar. «Considéralo como una bienvenida al vecindario, tal como es». Juntos caminaron hacia la salida del restaurante, las chicas de la mano adelante. Rosie le mostró a Kira cómo saltar en la gravedad más baja del anillo superior. En la rotonda donde sus caminos se separarían, Beck se detuvo. «Esta noche fue inesperada», dijo. «Bien inesperado. Gracias. Gracias por dejarnos interrumpir su cena». «¿Interrumpir?», sonrió. «Embajador», lo salvó. Kira aferró la mano de Tetus. «Mañana», dijo con firmeza, como si su madre lo hubiera olvidado. «Mañana», asintió Tetus. Vio a Beck y Rosie desaparecer entre la multitud. Dos pequeñas figuras caminando hacia el ascensor, y se dio cuenta de que todavía estaba sonriendo. Kira le apretó la mano. «Me gusta». «Yo también», admitió Tetus. «Brumble cree que Rosie sería una buena amiga». «¿En serio? Tiene un excelente juicio en estos asuntos». Tetus se rió. De hecho, se rió a carcajadas en público, y Kira le sonrió con una expresión que parecía notablemente triunfante. La mañana siguiente amaneció con el amanecer artificial que la estación de hardware había programado en sus ciclos de iluminación. Un brillo gradual simulaba las condiciones planetarias. Tetus se despertó inusualmente antes de su alarma. Estaba emocionada por algo que nunca antes había experimentado. Pasó un tiempo vergonzosamente largo decidiendo qué ponerse, y finalmente eligió una versión más sencilla de su vestido de gala, algo que no la hiciera destacar tanto en las zonas residenciales. Kira, por otro lado, llevaba una hora lista y estaba sentada junto a la puerta con su bebé en el regazo, vibrando con una anticipación apenas disimulada. «¿Estás nerviosa?», comentó Kira mientras descendían a la sección C en el ascensor. «Estoy siendo cautelosa. Tus cromatóforos muestran ese patrón de estrés otra vez. Tal vez solo estén felices». Kira reflexionó sobre esto. Nunca había visto ese patrón antes, y el anillo residencial inferior era un mundo aparte de las dependencias diplomáticas donde vivía Tetus. Los pasillos eran más estrechos, la iluminación más funcional. Las familias pasaban por sus lugares de trabajo, los niños corrían entre los apartamentos, y las paredes mostraban las sutiles marcas de la vida cotidiana, rosaduras, pintura descolorida, algún que otro dibujo a lápiz que alguien había intentado borrar sin éxito. El apartamento 372 estaba al final de un pasillo curvo. Beckett abrió la puerta. Parecía un poco despeinado. Su cabello aún estaba húmedo por lo que parecía una ducha apresurada. Lo siento, dijo, retrocediendo para dejarla entrar. Rosie había insistido en que limpiáramos todo esta mañana, lo que de alguna manera lo había vuelto aún más caótico. No sé cómo es posible. Pero en fin, el apartamento era pequeño. 3 habitaciones. Por lo que pude ver, los muebles eran funcionales más que decorativos, pero era acogedor. Había fotos en una estantería junto a la ventana, un bebé de mejillas sonrosadas, una mujer de ojos amables y cabello oscuro, presumiblemente su madre, Beckett, con una especie de uniforme militar, más joven y menos desgastada. Rosie salió corriendo por la puerta, hablando a 1000 por hora. «Kira, ven aquí a ver mis piedras. Tengo una piedra de roca, una brillante, y otra que papá dice que podría ser de un asteroide». Las chicas desaparecieron en la habitación de Rose. Sus voces se convirtieron en una charla animada. Tate se quedó de pie en el pequeño espacio y de repente se dio cuenta de lo fuera de lugar que debía parecer. 2 metros de formalidad diplomática en un apartamento de clase trabajadora. «¿Puedo? ¿Te traigo algo?», preguntó Beckett. «Tengo café o té. O mejor dicho, creo que es mi única opción».
Debería ir de compras. Ya basta de café. Entró en la pequeña cocina, y Teto se sintió atraída por las fotografías. Miró a la mujer de las fotos, la madre de Rousi, a quien había perdido, la esposa de Beckett, por quien él había llorado. Se llamaba Della, dijo Beck, regresando con 2 tazas desiguales. Era mensajera, un trabajo no glamuroso, pero seguro. Siempre decía que era la razón por la que la gente en las estaciones de tren remotas. Recibimos el correo a tiempo. Parecía pragmática. Era la pragmática de los dos. Yo era el soñador. Ella, la planificadora. Le entregó una taza a Tetos y se sentó en el sofá desgastado. La primera vez que me vio, intentaba convencer a un gerente de carga de que podía arreglar un motor en el que nunca había trabajado. Se rió tanto que derramó el café. ¿Lo arreglaste? Casi. Hubo un pequeño incendio. Sonrió al recordarlo. Me invitó a salir al día siguiente. Dijo que cualquiera que pudiera mentir con tanta seguridad era un fraude o un optimista, y quería averiguarlo. Rodeó la taza caliente con sus largos dedos. Mi esposo era traductor. Los idiomas eran su don. Podía aprender un nuevo idioma en pocas semanas y dominarlo en pocos meses. Cuando nos conocimos, ya hablaba 11 idiomas con fluidez. ¿Cómo se conocieron? Él estaba gestionando una negociación comercial entre el colectivo y un consorcio minero. Yo era la diplomática más joven. Se suponía que debía traducir mis declaraciones al inglés, pero las adornó constantemente, añadiendo comentarios y chistes. Me hizo parecer mucho más encantadora de lo que realmente era. Sonrió débilmente. Al tercer día, no sabía si reprenderlo o casarme con él. Parece que lo descubrieron. Al final, me llevó otro año admitirlo. Becker asintió. Entendía la particular terquedad de la gente que no está acostumbrada a querer las cosas para sí misma. Desde fuera de la habitación se oyó una risa, seguida de un golpe sordo. Sonó como si algo se hubiera caído. Ninguno de los dos se movió. «¿Vamos a ver?», preguntó Tus. «Si gritas, ya veremos». La risa significa que todo está bien. Tomó un sorbo de café. «Entonces, embajadora Vanella, ¿qué haces exactamente en mi pequeño apartamento en tu día libre?». La franqueza la sorprendió. Los políticos y diplomáticos nunca hacían preguntas así. Restringían, insinuaban, maniobraban. «No estoy del todo segura», admitió. «Bien». Se recostó. «Seré sincero con ellos porque supongo que sí, que nadie es sincero con ellos. No sé qué es esto. Sé que disfruté hablando con ellos anoche. Sé que mi hija no ha parado de hablar de Kira desde que llegamos a casa, y sé que esta mañana me desperté con ganas de algo que hacía tiempo que no ocurría. Eso es muy directo. He tardado demasiado en aprender a andar con rodeos». Ya lo tenía. La miró a los ojos. «No busco nada complicado. Tengo a Rousi. Tengo que trabajar. Con eso basta. Pero si quieres ser mi amiga, si buscas a alguien con quien cenar que no intente subir tus votos, aquí estoy». Amigos, una palabra tan sencilla. Tenía colegas, aliados, contactos profesionales. No estaba segura de si tenía amigos. Al interpretar su postura, había ido categorizando a todos de una forma u otra. Útiles, necesarios, manejables. La idea de que alguien pudiera buscar su compañía por placer le parecía casi ajena. «Me gustaría», dijo. Beck sonrió. Una sonrisa genuina, no la mirada despectiva que había visto en el restaurante. «Bueno, supongo que debería advertirte. Oh, va a intentar adoptarte. Lo hace con quien le gusta. El mes pasado intentó adoptar al comandante de la estación. No salió bien. Ya me lo advirtieron». El resto de la mañana transcurrió tranquilamente. Las chicas salieron de la habitación de Rosie para presentar la colección de rocas. 17 rocas, cada una con un nombre y una historia, que Rosie relató con absoluta convicción. Jugaron a un intrincado juego con Brumley y la princesa Spaghetti, que parecía no tener reglas, pero desencadenó intensas negociaciones. Beck preparó un almuerzo sencillo, sándwiches y fruta, y comieron juntas en la mesa pequeña. Juntas, algo caótico y extrañamente perfecto. En algún momento, Ta se dio cuenta de que había olvidado revisar su comunicador horas atrás. Esa tarde, Beckett sugirió visitar los jardines de observación de la estación, los mismos espacios verdes en espiral que Teto había visto desde la ventana del restaurante. Era una zona pública, pero conocía los horarios de mantenimiento y los aprovechó para tener un momento de tranquilidad. Las chicas corrían delante,
recorriendo rápidamente los arbustos en flor, examinando las extrañas plantas con el entusiasmo de una exploradora. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Beckett mientras caminaban. Claro. Anoche, eso que dijiste de que Kira heredó tu cautela. ¿Qué quisiste decir con eso? Pregunta. Tras la muerte de su padre, Kira se volvió cautelosa. Lo analiza todo: personas, situaciones, riesgos. Ha aprendido a protegerse sin dejarse sorprender. Los niños se adaptan rápido. A veces más rápido de lo que nos gustaría. A veces me preocupo. Le enseñé las lecciones equivocadas, así que me vio refugiarme en el trabajo, en las sombras, y decidió que esa era la forma de sobrevivir. Hizo una pausa. Eso fue exactamente lo que hice anoche. Una misión a ciegas, lidiando con una misión por completar. Otro punto en la lista de tareas. Y ahora estoy en un jardín con un hombre que conocí ayer, viendo a mi hija reír con la suya, y no tengo ni idea de qué le estoy haciendo. Ella lo miró. Es aterrador. Sí, dijo Beckett en voz baja. Lo es. Siguieron caminando en silencio un rato y encontraron a T. A ella no le importó. Algunos silencios eran vacíos. Este se sentía más pleno. Más adelante, Ozzy había visto un arbusto floreciente con brillantes flores anaranjadas y le explicaba seriamente a Kira por qué esa flor era sin duda mágica. «¿Brilla?», dijo, señalándola. «¿Ves ahí? Es bioluminiscencia». Kira explicó. El Sanse produce sustancias químicas que emiten luz para atraer a los polinizadores. Rosie la miró fijamente. Así que es ciencia mágica. Kira reflexionó sobre ello. Sí, ciencia mágica. Tess Becan y ambos sonrieron. En las semanas siguientes, la cena inesperada se convirtió en una especie de ritual. Casual, imprevisto, en sus vidas, pero con un ritmo que se había desarrollado de forma bastante natural. Cenas en el salón principal. Sí, pero también almuerzos en la ruidosa foco de la planta alta. Tardes en el pequeño apartamento de Beckett, viendo jugar a las niñas. Tardes en los miradores. Paseos en un silencio placentero. Kira floreció. No había otra palabra para describirlo. Reía más, se preocupaba menos. Sus conversaciones con ella la transformaron de informes de situación a historias. Cosas que Rosie había dicho, juegos que habían inventado, planes para su próxima aventura. «Está feliz», comentó Tetus, el administrador, una mañana con el tono ligeramente sospechoso de quien se encuentra con una anomalía. «Ambas lo están. Se nota. ¿Es un problema? Diplomáticamente hablando, no. El público parece estar satisfecho con la imagen que tienen de cómo interactúan con los ciudadanos comunes. El embajador une las especies y las clases sociales. Muy buena publicidad». Hizo una pausa. «Personalmente, les aconsejaría cautela. Vincularse con los civiles puede convertirse en una debilidad». No dijo nada. Había escuchado ese consejo muchas veces de gente bien intencionada. Durante años, incluso lo había seguido. Estaba cansada de ser siempre cautelosa. Y entonces, cuando llegaron los problemas, envueltos en burocracia. En parte, estaba en una reunión con la delegación comercial de Ratari cuando su comunicador vibró sin parar. El patrón prioritario para emergencias. Se disculpó y salió al pasillo. El mensaje era de Beckett. 2 palabras. «Llámame». Llamó. «¿Qué pasa?», preguntó. Hace 20 minutos, el guardia de seguridad estaba en mi puerta. Su voz era tensa, la voz controlada de un hombre que intenta mantener la calma. «Quieren revocar mi permiso de trabajo. Afirman que hay irregularidades con mí». Verificación de antecedentes. «¿Qué irregularidades?», preguntó. «No dicen nada. Solo que hay inquietudes y que tengo que presentarme a una audiencia mañana». Una pausa. «Maldita sea. Si me revocan el permiso, tendré que irme de la comisaría. Tengo que llevarme a Rosie». Las palabras la impactaron como una tonelada de ladrillos. Se arrojó contra la pared del pasillo. «No vayas a ningún lado. No firmes nada. Yo me encargo». Tardó 3 horas en localizar la fuente. El director Howard Morrison, el hombre que la había trasladado al vestíbulo de la estación Meridian, había presentado una queja ante seguridad. Afirmaba que Beckett, un contratista civil con antecedentes militares, representaba un riesgo potencial para la seguridad debido a conexiones no verificadas y patrones de comportamiento sospechosos. La queja era absurda, una típica arma burocrática utilizada por los que ostentan el poder con pequeñas quejas.
Tetos encontró a Morrison en su oficina del edificio de administración, rodeado de biombos y con el aire engreído de un hombre que nunca se había enfrentado a ninguna oposición. «Embajador», dijo con calma, «qué placer. Ha presentado una queja contra Beckett Holt. Expresé legítimas preocupaciones de seguridad. El hombre tiene antecedentes militares y estrechos vínculos con un diplomático de alto rango. El procedimiento habitual dicta abusar de los protocolos de seguridad contra civiles para castigarme por no posponer nuestra cena». La expresión de Morrison se quebró brevemente. «No sé a qué se refiere. Sabe que conocí a alguien más esa noche. Ha estado rastreando mis movimientos desde entonces». Morrison se acercó y se estremeció. No soportaban que los ignoraran, así que decidieron hacer daño a la persona que me importa. ¿A mí? Morrison sonrió levemente. «Embajador, apenas conoce a este hombre. Es un mecánico, un don nadie. ¿De verdad se trata de eso?», preguntó. «¿Por quién está dispuesto a morir? Que quede claro, director». Su voz sonaba con el tono que reservaba para las negociaciones más difíciles. «Si no retira esa denuncia en una hora, me aseguraré personalmente de que se investiguen todas las irregularidades en su departamento y he sido informado. Hay muchos casos que reciben la atención completa del inspector general. ¿Qué farol? Soy el diplomático de mayor rango en esta estación. He pasado 30 años aprendiendo con precisión cuánta presión aplicar a personas sensibles en puestos delicados». Sonrió, y no era una sonrisa amistosa. «Nunca fanfarroneo». La denuncia fue retirada 43 minutos después. Esa noche, después de que las niñas se durmieran entre mantas y peluches en la cama de Rose, Tetus y Becky estaban en el pequeño balcón de su apartamento, contemplando las estrellas. «No tenías por qué hacerlo», dijo. «Sí, lo hice. Podría haber dañado tu carrera, tu reputación. Mi reputación se basa en que proteja a quienes me han sido confiados». Se giró hacia él. «Tú y Rosie son ahora mi responsabilidad, sea políticamente conveniente o no». Beckett guardó silencio un largo momento y luego dijo en voz baja: «Nadie me ha defendido así». Entonces todos se equivocaron. Extendió la mano lenta y cuidadosamente, le dio tiempo a apartarse y tomó la suya. Su piel estaba fresca contra su calor. Sus largos dedos se cerraron alrededor de su frente. «Me estoy enamorando de ti», dijo. «Pensé que debías saberlo». T sintió que las palabras se asentaban en su pecho como algo pesado y precioso. «No sé cómo hacer esto», admitió. «El amor no es algo que planeé. Los planes están sobrevalorados, así que estoy aprendiendo». Le apretó la mano y permanecieron en silencio, uno junto al otro. Dos personas que habían perdido demasiado y que, lenta y cautelosamente, se permitían esperar más, y que murieron solo 6 meses después. La boda fue pequeña, intencionadamente, sin andarse con rodeos diplomáticos, sin pompa, sin teatro político, solo una reunión de las personas importantes en el jardín de observación, donde Rosiquira una vez explicó magia. Tetus llevaba un sencillo vestido plateado claro, su solideo adornado con diminutas flores que Kira había recogido esa mañana en el jardín. Becky llevaba su único traje, que, después de algunos arreglos de último minuto por un amable sastre, le quedaba algo mejor. Rosie era una niña de las flores y esparció los pétalos con más entusiasmo que precisión. Kira estaba de pie como asistente de su madre, sosteniendo un saludo de paja con la solemnidad de un deber sagrado. El maestro de ceremonias era un capellán de estación que había realizado cientos de ceremonias. Sin embargo, se las arreglaba para sonar como si cada una fuera significativa. «¿Aceptas, Tetos, a este hombre como tu compañero, tu familia?» «Sí». «¿Y aceptas a esta mujer como tu compañera, tu familia?» «Sí, incluso entonces», insistió, «por la autoridad que me otorgan la estación de hardware y la cooperativa galáctica, por la presente te declaro obligado». El pequeño grupo de colegas, amigos y algunos curiosos que habían entrado aplaudieron. Las chicas gritaron de alegría e inmediatamente comenzaron a planear la estrategia para cortar el pastel. Más tarde, al terminar la recepción y al retirarse los invitados, Kira, la hija de Teto, encontró una marmota en su regazo, sentada sola junto a uno de los arbustos en flor. «¿Estás bien?», preguntó Thais, sentándose a su lado. Kira asintió lentamente. «Estaba pensando en papá. Yo también estoy pensando en él». «¿Crees que le habría gustado Beck?». «Pregúntale. Tu padre creía que el amor no es algo que se encuentra una vez y luego se guarda bajo llave.
Creía que es algo que se da una y otra vez a quien lo merece. Así que le habría gustado. Creo que lo habría aprobado. Kira guardó silencio un momento y luego dijo, «Me alegra que la hayas encontrado». Aunque fuera una coincidencia, no lo era en absoluto. Taze abrazó a su hija. «La encontraste. Viste el suéter de Ross y decidiste que debíamos vernos. Todo lo que siguió está relacionado con eso». Kira sonrió. Ese suave sonido de la campanilla de viento que Taze temía no volver a oír. «Brumbler tiene un juicio excelente», dijo. «Sí, lo tenía». Al otro lado del jardín, Beckett se arrodilló junto a Rosie, quien explicaba algo con entusiasmo, señalando las estrellas visibles a través de la cúpula transparente. Levantó la vista, se encontró con la mirada de Tetus y sonrió. Ella le devolvió la sonrisa, y en algún lugar entre la vasta maquinaria de la estación Arbel, el zumbido de los sistemas de soporte vital, el pulso del comercio y los innumerables pequeños dramas de la vida cotidiana, una familia hecha de muchas heridas separadas comenzó a sanar. Sí,